La palabra que quiero compartir se llama lo que rodea tu barca. Y lo voy a versar en el capítulo 5 del libro de Lucas. Capítulo 5, y vamos a comenzar con el versículo 1 al 3. Vamos a leerlo en la Reina Valera contemporánea. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba por él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de ellas, de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de su tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Sucedió que se acercó Jesús al lago de Genezaret, y habían dos barcas. Y en esa barca había algunos pescadores que estaban lavando su red. La primera reflexión que yo le saco a esto es que si cuando Jesús le pida, dice que le ruega, le pide que le permita la barca, ¿qué si la persona no lo acepta? ¿Cuántas veces el Señor ha llegado a nuestras vidas a través de alguien y nosotros le hemos cerrado la puerta? Que es lo que hemos estado ahorita conversando con el tema del milagro de Leomí. ¿Cuántas veces no nos ha llegado el Señor y nos ha tocado la puerta a través de una persona y no hemos hecho nada? Entiendo que Jesús, cuando llega a ese lugar, le pide el favor que le permita montarse, porque claro, ahorita nosotros vemos que el Mesías es el que se está montando, pero en ese momento era cualquier otro, un Almao cualquiera, un Franklin cualquiera, un Ángel, un Arlex cualquiera, era alguien normal. No era, porque Jesús se conoce a lo largo de los siglos. Pero sí creo que para que Dios actúe en nuestras vidas, se necesita tener un corazón dispuesto. Se necesita tener el deseo de creer que Dios de alguna manera te va a bendecir, que tú no sabes cómo, pero que en lo que tú menos esperas, alguien llega a tu vida y por ahí comienza tu bendición. Solo que si nosotros somos asépticos o creemos nada más que cuando llega el pastor Almao o el pastor Ángel o llega un líder, es la única manera, pero uno no sabe quién va a utilizar Dios. Porque esto es un cuento, una historia natural, normal, que no se esperaba nada. Simplemente préstame la barca que voy a dar una palabra o voy a hacer algo. Pero sí sé que hay mucha gente que quiere llevar la palabra y también hay mucha otra gente que quiere rechazar esa palabra, que quiere desconocer que realmente Dios quiere tratar contigo, pero que de la forma como Él está va a tratar contigo, tú tienes que abrir tu corazón para que lo que quiere que Dios vaya a hacer contigo se haga una realidad. A veces con esta situación tan delicada que vivimos, ahorita no le abrimos la puerta a nadie, no miramos a nadie, no damos una cola, no, porque todo es un peligro. Y yo creo que una de las cosas que no debemos dejar de hacer los hijos de Dios, cual sea la situación que vivamos, es el bien. El bien. Hoy nosotros como iglesia, como familia que somos, así como nos fuimos a ayudar a Leomí, y así como vamos a orar con otros, tenemos que hacer con gente que no sea de la familia, porque a lo mejor esa oración, ese apoyo, esa ayuda va a hacer que luego sea de la familia. Porque la gente está escéptica, es porque ahorita nadie suelta, nadie da, nadie quiere dar nada, nadie quiere ayudar. Yo siempre le digo a mi esposa y le digo al equipo, vamos a buscar quién está pasando, quién no comió anoche. Porque esa necesidad y esa hambre que Dios coloca en mí por esa persona que no sabemos si comió anoche, nosotros de alguna manera podemos y tenemos que ayudarla. Pero como aquí es todo tan aséptico, nos hemos convertido en sálvese quien pueda. Nadie le importa nada. Pero yo lo que sí creo
que hay hombres y mujeres que tienen un corazón grande para amar y grande para ayudar porque viene de parte de Cristo Jesús. Por eso que nosotros no nos podemos solamente ocupar de nuestros seres queridos, nuestra familia. No les diga, ahorita hace un rato venía apurado y de repente veo están dos señoras ahí y me saca la mano y yo casi iba a pasar y no le iba a dar la cola. Pero como sé que después entra un remordimiento y no sé si hasta un arrepentimiento a mi vida, yo pegué el frenazo. Pero en el fondo, el corazón, el alma, en el fondo, uno no es que no quiere, es por el mismo tiempo, por la misma cosa. Pero lo que te quiero dar a entender es que tú tienes que hacer un esfuerzo extra para que tú ayudes a todo el que te rodea. Porque siempre hay algo con el que podemos ayudar a otro. En este caso, vemos que Jesús, no solo, porque Jesús el Señor es un todo en uno, el Señor es un paquete. Iba a predicar el evangelio, pero ya le estaba enfilando la vista a Pedro, porque esa barca resultó luego ser de Pedro. Él ya vio una vez, vamos a ver si este es pichirre. Mire, por favor, usted me puede prestar la barca. Y el hombre, bueno, está bien. Porque además Pedro estaba pasando por una tribulación. O sea, tenía varios días pescando y nada que obtenía. En otras palabras, cuando tú estés pasando las peores de la crisis, es cuando más te tienes que sobreponer a ayudar. Ah, bueno, porque si uno ayuda cuando lo tiene todo, entonces ¿cuál es el chiste? ¿Usted sabe cuándo tiene valor una ayuda? Cuando realmente está pasando tus peores momentos. Cuando tienes tu necesidad. Y en este caso, Pedro yo me imagino que él estaba colérico, que además Pedro era de rasgo colérico. Estaba colérico, tenía varios días, nada pasaba. Entonces necesitaba realmente, o sea, otro le puede decir, no, vale, no, déjame más bien ir a pescar. Vamos a seguir los siguientes versículos. 4 y 5, el mismo libro de Lucas 5, 4 y 5. Dice, cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Usted lo ve ahorita normal porque estos hayan hecho probado de un milagro que luego él hace. Pero en el momento donde no hay nada, hay que de verdad tener fe para poder hacer lo que hizo Pedro. Pero que hay dos enseñanzas importantes. Es una que Jesús cuando ve el sacrificio de Pedro, de decir, préstame la barca que la voy a utilizar, sabiendo que la necesitaba para pescar, él accede. Pero ahí pareciera que obtiene un premio. Él le dice, bueno, mira, se portó bien, no rechazó, fue una boga mar adentro. Y él hizo caso. Pero, ¿qué me llama a mí la atención? Que es un hombre experimentado en la pesca. ¿Cuántos años tenía Pedro en la pesca? Para que una persona que no estaba comprobada que pescaba, para que se dejara llevar por una persona que estaba comprobada que pescaba, para que se dejara llevar por él. A veces nosotros tenemos que dejar muchas veces cierto ego que pudiéramos tener cuando creemos que no las sabemos todas y permitir que las cosas de Dios sean las que se impongan. Amén. Me llama la atención porque en este versículo, respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Sabía o no Pedro que no podía pescar? Claro que sabía. Le dice, bueno, maestro, si usted me dice que yo me voy a mar adentro, yo lo voy a hacer. Pero tengo varias noches pescando y nada que ver. O sea, yo no creo que usted, que sea pescador, sepa más que yo, que tengo la vida pescando y sé que no hay nada. ¿Sabe qué hizo Pedro? Caso. Diga, Pedro hizo caso.
Porque a veces nosotros tenemos una apreciación tan propia de las situaciones que no, muchas veces escuchamos a un pastor, escuchamos una palabra, pero en el fondo no terminamos haciendo caso. Porque tenemos una apreciación tan perfecta de nosotros que venga otro que no, yo no debo aceptarla. Me llama la atención la obediencia de Pedro. Mire, en la obediencia está la bendición. Y usted sabe cuándo la bendición es mayor, cuando mentalmente nada te cuadra. Porque si tú obedeces cuando todo te cuadra, no tiene valor. El valor tiene cuando de verdad no entiendo, todo lo contrario. Aquí todo, no, esto no viene de parte de Dios, esto viene de parte del diablo. Si Pedro tenía varias semanas pescando y no encontró nada todas las noches, y viene un maestro que lo que sabe es predicar, pero que no conocía quién realmente era, porque es ahora que conocemos que es Dios, pero en ese momento no sabía quién era. Para que le haga caso, wow, tiene que ser obediente. Porque supuestamente Pedro se la sabe toda. Y se la sabe por la experiencia y el conocimiento que adquirió. Solo que las cosas de Dios siempre son sobrenaturales. Están muy por encima de todo razonamiento. Necesitamos dosis de espiritualidad, necesitamos dosis de las cosas del Señor en nuestra vida para darle un tónico, para darle un toque diferente. ¿Tú no te has dado cuenta que cuando tú emprendes un proyecto tú comienzas y le das y uno a veces se aferra y nada pasa? Otros abandonan de una vez, esos son peores. Y lo otro es que lo acompañan con la palabra. Dios me entiende, es de parte de Dios. Pero cuando Dios te ve insistiendo, como lo venía haciendo Pedro, Él busca la manera de que alguien venga de manera sobrenatural y te cambie y te revierta todo a tu favor. Lo que sí es cierto, que por paralizarnos no podemos optar. Lo que sí es cierto, que tenemos que optar por insistir, porque Dios te va a ver que después de tanta insistencia es cuando algo sobrenatural va a suceder. Pero en esa insistencia tienes que ser obediente. Amén. Entonces, leo el siguiente versículo, del 6 al 7. Y habiéndolo hecho, encerró gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces, haciendo señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarle, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. Mira esto. Encontramos una desproporción. Encontramos algo, pero sobrenaturalmente inesperado. En unas condiciones donde no existían formas. Encontramos a un Pedro que por ser un servidor al prestar la barca y luego por ser obediente a dejarse llevar pese al conocimiento, encuentra una bendición tan grande que, como dice la palabra, hasta tuvo que llamar a otras barcas porque era que no aguantaba. Las redes se rompían. Mire, usted sabe qué conspira con nosotros, qué conspira contra nosotros. Son nuestros miedos, nuestros temores, nuestros conflictos, nuestra manera de pensar. A veces somos soeces, a veces somos sobrados y pensados en saber que las cosas es de una sola manera. A veces pensamos que las cosas son de una sola forma y si no, no son. Yo siempre pienso que cuando estoy en una situación al cual tengo tiempo que no logre el objetivo, yo digo, Señor, dime, porque pareciera que algo diferente, muy cercano, muy de un toque está para que todo cambie. Yo no sé si te ha pasado
que tú estás viviendo momentos muy difíciles y tú estás empeñado en que tú quieres lograrlo y tú quieres y te das golpe, pero tú no sabes que a lo mejor es detenerte un poquito, levantar la cara, venirte a la iglesia a buscar una palabra, abrir la Biblia, algo, porque parece mentira. Hay algo que no estás viendo que puede hacerte que con un toque todo cambie a tu favor. Pero nuestros miedos, nuestros temores, nuestras percepciones de la vida hacen que a veces hasta nos bloqueemos. Nos bloqueemos. Mira, ¿sabías tú que el primer interesado es que tenga que tener una vida bendita y abundante, que tú tengas una vida bendita y una abundante, es Dios? Entonces, ¿por qué estamos pasando lo que pasamos? ¿Alguien se habrá preguntado? Bueno, si este pastor dice lo cierto, que Dios quiere que yo viva los mejores momentos, entonces ahí viene la pregunta, ¿será por terquedad? ¿Será porque no nos dejamos llevar por Él? ¿Será porque nos bloqueamos? ¿Será que porque nosotros hacemos gala de nuestros hábitos y corremos y no nos detenemos un poquito a pensar si lo que estamos haciendo agrada a Dios? ¿Aló? Nosotros estamos aquí por el Señor. Nosotros no estamos por el hombre. Nosotros estamos por Dios. El que quiera, mire, yo le voy a decir algo. El que esté aquí por mí, bueno, está caído yo. Perdóneme, usted está pelando y no son mandarinas. El que está aquí, yo estoy por el pastor. Si usted está por mí, mire, olvídese que Dios guarde, el Señor no me vaya a castigar, porque por usted me va a castigar Dios. No, Señor, usted está aquí es por Dios. Yo lo más que le puedo pasar es un abrazo y de repente pasarle una harina pan, pero el que lo va a bendecir para siempre es Dios. Es lo más que voy a poder, un abrazo y un te quiero y de repente un beso. Pero el que lo va a bendecir por siempre, el que le va a hacer que usted sea bendito, abundante, su familia, su descendencia, se llama Cristo Jesús. Señor es bueno, diga, el Señor es bueno. Y para siempre su misericordia. Entonces cuando uno ve que encerraron los peces y se voltea, mira, apúrate, ven, hermano vecino, vecina, vengan, es demasiado. Obviamente uno, ay Dios, ay, te amo. Realmente es cuando nosotros le vamos a demostrar cuando Dios vive, es cuando estamos en dificultades. Ahí es cuando nosotros honramos su nombre, lo glorificamos, lo amamos y sabemos esperar, es cuando dice, no, nada. Como este es mi hijo y mi hijo ha sabido esperar, no solamente te voy a resolver tu problema, sino que te voy a bendecir por lo que queda de vida. Seguimos el libro de Lucas, capítulo 8, versículo 11. Dice, viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Mira esto, lo primero que hace Jesucristo, luego de hacer ese milagro, es lograr que Pedro se sienta impuro. Pero que Jesús lo que hizo fue sanarlo, o lo que hizo fue abundarlo, perdón. Pero él dice, apártate, no soy digno de lo que tú te puedes hacer. Pero obviamente la obediencia de él le trajo la bendición. Pero cuando él dice que se aparte, es porque él pide que Jesús no esté cerca. Wow, Señor, perdona. O sea, tal como lo hizo el capitán romano, el centurión romano que le dijo, Señor, manda esa palabra para que mi siervo se sane. Él dice, wow, ni en Israel encontré tanta fe, lo que encontré fue un romano. Porque a veces hay actitudes muy particulares de la persona que con lo más adentro de su convicción hacen cosas que inmediatamente llaman la atención de Jesús. Pero él se sintió mal al ver un hombre santo que pudiera hacer algo tan grande. Entonces, dice, porque
por la pesca que había hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacob y Juan, hijo de Zebedeo, que era compañero de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Ahí demostró Jesús cuán grande, cómo podía ser, cómo podía lograr a través de milagros que hijos lo siguieran, pero por sus frutos, por lo que lograba. Importante cuando nosotros nos hacemos a la obediencia, y realmente muchos de nosotros tenemos propósitos de parte de Dios. Y a veces tenemos que ver como una pesca milagrosa para poderlo seguir. Por eso es que lo que seguía a Jesús eran señales, milagros, sanidades y prodigios, que eran los que hacían que realmente demostrara que Él estaba en todos los lugares, que Él era el Mesías. Por eso es que nosotros nos tenemos que hacer a la obediencia. Nosotros tenemos que hacernos a la obediencia, a creer en lo invisible, a creer en lo imposible. Nosotros, los que estamos aquí, tenemos que decir. Por eso es que es bueno que cada vez que hay un milagro se testimonee, porque estamos como actualizando lo grande, lo vivo, lo milagroso, lo sobrenatural, que es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, aquí hay algo que es importante, es que a las cosas del Señor tenemos que cerrar nuestros oídos al mundo. Nosotros tenemos que saber cuándo nuestras emociones nos desfavorecen, cuándo nuestros propios pensamientos, para que Dios actúe en nuestras vidas, para que Dios camine con nosotros, para que podamos ver la mano milagrosa de Él, tenemos que dejarnos llevar. Así nuestras emociones, así nuestra mentalidad, así nuestros pensamientos digan lo contrario. Porque el único que hoy te puede cambiar la vida así, de la noche a la mañana, se llama Cristo Jesús. Amén. Levante su mano derecha. Yo declaro en el nombre de Jesús que en los próximos días algo sobrenatural acontecerá en la vida de los que hoy están aquí, para que el Señor les cambie inmediatamente su vida en el nombre de Jesús. Hay algo que está cerca, algo que está muy, muy, muy cerca, pero tiene que estar acompañada de obediencia, tiene que estar acompañada del control de las emociones, tiene que estar acompañada de no dejarse llevar por lo que nuestra mente dice y produce. Algo está cerca de tu vida. A lo mejor estás cansado de vivir momentos difíciles. A lo mejor allí está hoy. Pero hay algo diferente que hay que hacer. Siempre apegado a la palabra de Dios. Siempre siguiendo. Porque cuando tú menos creas, algo va a lograr activar lo que siempre has esperado en tu vida. Yo creo que los que estamos luchando por una vida mejor, por una vida en el Espíritu, estamos más cerca de algo muy cercano, muy, muy, muy de momento que puede pasar. Si tú estás siendo constante, si eres obediente, si tú no te dejas llevar por presa de tus miedos, de tus temores, de los conflictos. Lo otro, nosotros tenemos que identificar cuáles son las emociones, los pensamientos y las acciones que nos hacen daño a la luz del futuro de nuestra vida, para trabajarlos. Para decirle al Señor: Señor, ayúdame. Para ir al pastor, al líder: ayúdenme. Para no quedarte con los brazos cruzados esperando que un buen día todo cambiará solo. No, tú tienes que accionar. Por eso la palabra dice que la fe sin obra es muerta. Si tú no haces nada, puedes tener fe y no va a pasar nada. Pero si tú a la fe le sumas acción, le sobra obra, es cuando se van a ver los milagros, sanidades y prodigios en tu vida. Juan capítulo 2, versículo 1 al 6, dice:
Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos. Eso fue en otra oportunidad, junto al lago de Tiberia. En este caso fue en el lago de Tiberia, y lo hizo de esta manera. Estaban justo Simón Pedro, Tomás conocido como el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: también nosotros vamos contigo. Fueron y entraron en la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya estaban amaneciendo, Jesús se presentó en la playa, pero los discípulos no se dieron cuenta de que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondió: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Ellos echaron a la red y eran tantos los pescados que no la podían sacar. Mira las cosas del Señor, porque estos milagros no lo hizo ocasionalmente para que no fueran propios de una casualidad. Estos milagros los hizo. Esto fue en la oportunidad donde se reunieron ellos y estaban esperando de Jesús. Aquí el mensaje importante es: si tu vida, si lo que estás haciendo en tus emprendes, si tu familia, si tu trabajo, si lo que haces en la calle, los estás colocando o te estás dejando de llevar por lo que Jesús quiere que hagas. Si estás incluyendo al Señor en tu cotidianidad, si estás dejando que Dios sea el que te guíe. Porque el tema de la religión a veces hace daño cuando se circunscribe solamente a la iglesia. Pero la palabra que nosotros ministramos aquí, que enseñamos, es para que tú la pongas en práctica en tu trabajo, en la calle, en tu casa, en la universidad, donde quiera que te desenvuelvas. Siempre cree que Jesús va contigo. En este caso, ellos salieron a pescar y no encontraron nada. Y Jesús se les apareció. Porque tiene su mensaje cuando demuestra que no es que tiene que estar Jesús físicamente presente. De hecho, ya Jesús está presente con nosotros. Pero en espíritu. En espíritu. Pero cuando ve que dos o más de personas se reúnen en su nombre, que le dan el lugar, Él busca la manera para que se produzca pescas milagrosas. Pescas que van a hacer milagros en tu vida. Pero tienes que llenarte de fe. A veces podemos pasar por momentos difíciles. Yo pienso que el día que yo llegué a orarle al hermano Leomic al hospital, en el momento en que llegué, la fe de él estaba un poco baja. Pero lo importante no es que tu fe esté baja. Lo importante es que cuando alguien te llegue, le abra su corazón para que esa fe levante y pueda conquistar, como lo hizo Leomic. En otras palabras, Leomic arrebató. Por eso que el contenido de la palabra es cierto cuando dice que el reino de los cielos no los violentos, solo ellos lo arrebatan. ¿Usted sabe de quién es el reino de los cielos? No de los quedados. Bueno, él verá. Bueno, sí. Dios me entiende. No, de eso no es el reino de los cielos. Parece mentira. Pero el reino de los cielos es de los avispados. Pero no de los avispados que se le sobrepone al otro. De los hombres que salen adelante, que no se quedan. Hace unos días, mire, voy a poner un ejemplo. Hace unos días nosotros estamos adelantando con un proyecto. Estaba todo parado. No, esas calles estaban totalmente solas. Guau, cuando salimos del carro no había gasolina. Y bueno, no importa, busca la forma de buscar gasolina. Mire, todas las condiciones para quedarse en la casa. Todas. Por ahí me tropecé en la puerta y dije: ay, esta es la señal que me faltaba para quedarme. Y dije yo: ay, Dios mío.
Y me fui con ese pie así, y me monté en el carro, y resulta que la bomba estaba bien. Digo, oye, hermano, me busqué por ahí. No, pero vamos a devolvernos, no, vamos a seguir avanzando. El dolor, el malestar, el carro. Llegamos al aeropuerto, eso no había nada, eso estaba cerrado. El avión llegó tarde, nos metieron en un lugar, y en el lugar eran como 4 horas. Y, hermano, es que aquí no desayunamos. Déjanos, aunque sea salir a desayunar. No sabemos cuándo viene el avión retardado. Todo era un desastre. Mire, le aseguro que hay que tener fe, hermano. Que hay que tener fe. Porque cualquiera, esto, más el sueño, más el hambre, más quiero dormir, yo me quedo. Y ahí es donde quiero demostrar por qué el reino de los cielos es de los violentos. Porque que tú optes por quedarte no es la medida. La opción es no quedarse. La opción es, pese a la dificultad, avanzar. Mire, ya va a aplaudir en su momento. Pero oiga, ese fue uno de los mejores días que yo he vivido después que pasé todas estas tormentas. Los días normalitos, cuando usted vive, va a emprender algo, va a hacer algo. Los días normalitos, esos normalitos no me gustan tanto. Los días que vienen con dificultad, con carencia, con tal, donde todo el mundo se queda, ahí es cuando tú tienes que avanzar. Pero optar, no, es que no. Y además el sueño que tuve anoche, y además estoy trasnochado, y además no sé qué. Ahí es cuando uno tiene que avanzar. Ahora, ¿qué hacen los hijos de Dios? Creen, tienen la fe en presente, la mente presente, que pese a la dificultad que está viviendo, ellos van a superar y van a ver la gloria. El hijo de Dios se tiene que caracterizar porque es un echado para adelante. No, vamos a esperar. No importa, hoy tampoco. No, parece que va a haber marcha. Dicen que va a haber una huelga. Se van a parar los transportistas. No va a haber gasolina. Se va la luz, se va el agua, se va el teléfono. Todo es una buena razón. Ahí se van todo el año. Ahí se va todo el año. El año te va entero porque razones para quedarse sentados sobran. Pero gracias a Dios que tú tienes a un Dios sobrenatural que se sobrepone a todo eso, sale adelante y conquista. De eso se trata este evangelio. Haciéndolo con los principios, con integridad, con equidad. Hay que hacerlo de esa manera. Por eso yo le doy gracias a Dios, porque si tú estabas hoy aquí es que esta palabra era para ti y porque la vas a poner en práctica.